Buenas tardes, queridos televidentes. Bienvenidos a Economía y Punto, edición mediodía. Hoy analizaremos cómo el proceso electoral del 2026 ya está generando cambios en nuestra economía. Porque sí, señores, las elecciones no significa solo campañas. También significa variaciones en expectativas, tipos de cambio, empleos, consumos y PBI. Según análisis recientes, la volatilidad en el tipo de cambio podría llevar el dólar de 3.60 a 3.75 o incluso a 3 soles 80, dependiendo si los candidatos proyectan un rumbo pro mercado o no. Esto no es menor, señores. La depreciación suele encarecer importaciones, presionar precios, justo en una economía que intenta estabilizar la inflación. Según el BBVA Research, proyecta que el crecimiento en el 2025 sería de 3.1%, pero en el 2026, año electoral, bajaría a 2.7%. Un enfriamiento claro a medida que nos acercamos al proceso electoral. Además, recordemos que el 50% del crecimiento del Perú depende de un entorno internacional, de países como Estados Unidos o China. Ambos países muestran señales de menor dinamismo. Con este panorama incierto pasamos con Carmen, quien nos explicará las causas económicas que hacen que un año electoral sea tan sensible. Adelante, Carmen. Gracias, Ingrid. Empecemos aclarando en 4 puntos por qué la economía cambia tanto en época electoral. 1. La incertidumbre política deteriora expectativas. El Banco Central ha mostrado que las expectativas sobre inversión y contratación empiezan a deteriorarse meses antes de las elecciones. Una vez que esto ocurre, se necesita 1 o 2 trimestres para que el impacto llegue a la inversión privada. 2. El tipo de cambio se vuelve más volátil. Cuando los mercados perciben riesgos, el dólar sube. El BBVA estima que a fin del 2025 podríamos cerrar entre 3,65 y 3,75 y en el 2026, con el ruido electoral ya detrás, volver con un rango entre 3,60 y 3,70 soles. 3. Polarización ciudadana. Según Ipsos, el 75,9% de los peruanos describe su ánimo político con palabras como desconfianza, confusión y decepción. Solo un 4,7% se siente optimista. 4. Agenda económica recargada. La campaña del 2026 gira en torno a reformas claves como el sistema de pensiones, la inseguridad ciudadana, la minería ilegal e impulso a grandes proyectos. Estos temas pueden incentivar inversión o frenarlas por completo, dependiendo de cómo se presente. Para saber cómo se vive esta incertidumbre en las calles, conectamos con Estefan. Muchas gracias, Carmen. Estamos en el Cercado de Lima, donde la actividad comercial se mueve, pero con cautela. Algunos negocios incluso nos comentan que están posponiendo compras importantes ante el clima de la incertidumbre. Los analistas advierten que la inversión privada, motor clave del crecimiento, podría desacelerarse conforme se acercan las elecciones. Cuando no hay claridad en las políticas públicas, empresas grandes y pequeñas frenan decisiones de expansión. Ese freno ya se siente en sectores específicos. En construcción, por ejemplo, la proyección podría caer de un crecimiento de 4.8% a 1.5% si se intensifica el ruido político. Y recordemos que según BBVA Research, aunque la economía crecería alrededor del 3% este año, se espera mayor cautela en el gasto privado durante el periodo electoral. Pero la pregunta clave aquí es, ¿cómo impacta esto en la inflación, el desempleo y en el bolsillo de los peruanos? De esto nos habla a continuación Naomi. Buenas tardes. Hablaremos del impacto en variables clave para la ciudadanía. Tenemos la inflación, el empleo y el sector servicios. Según el BBVA, la inflación se mantiene alrededor del 2%, dentro del rango del Banco Central. Sin embargo, advierten que cualquier tensión política o alza del dólar puede volver a presionar los precios, afectando especialmente a los servicios. En empleo, el INEC reportó que en el 2024 cerró con 5.6% de desempleo y 17.3 millones de personas ocupadas. Pero en periodos de incertidumbre, sobre todo electoral, suelen ocurrir 3 efectos. El primer efecto, aumentan los trabajos temporales. El segundo efecto, se frena la creación de empleo formal. Y el tercero, crece la informalidad que en algunos sectores supera el 70%. El sector servicios, que es el que más empleo genera, también es el más sensible. Si suben los costos o cae el consumo, muchos negocios reducen el personal para ajustarse. Sobre esto, Jorge González Izquierdo explicó en RPP que controlar la inflación requiere subir la tasa de interés para moderar el gasto, pero ese ajuste golpea el consumo y el empleo, especialmente en servicios.
De igual forma, el Mercuba señaló que cuando la inflación llega al 8.662%, la incertidumbre política llevó a las empresas a postergar inversiones y contrataciones, afectando primero al sector servicios. García, profesor de SAN, destacó que aunque hoy la inflación es una de las más bajas de la región, las familias no sienten la mejora porque el empleo y los servicios avanzan lentamente. Si la incertidumbre continúa, la recuperación podría demorarse. Síntesis: inflación, empleo y servicios se mueven juntos. Cuando una variable se altera, las otras reaccionan. Con este panorama estaremos con Emily para conocer las propuestas y perspectivas. Gracias, Stephanie. A pesar del panorama retador, expertos y organismos coinciden en que hay formas claras de reducir el impacto económico del periodo electoral. Soluciones propuestas: transparencia fiscal preelectoral, evitar incrementos irresponsables del gasto que genere déficits posteriores. 2. Teoría de la comunicación económica. El BCR y el MEF juegan un rol clave anclando expectativas. Así se evita sobrereacción del mercado. 3. Incentivar el empleo formal temporal. Las campañas generan miles de empleos, pero la mayoría es informal. Se necesita registro y fiscalización. 4. Impulsar grandes proyectos mineros y de infraestructura. El BOVA señala que la construcción de nuevas minas y obras serán decisivas para sostener el crecimiento del 3,1% en el 2025. Finalmente, el Perú no está condenado a una crisis por elecciones, pero sí necesitamos planificación, estabilidad y confianza. Como ciudadanos, existir propuestas reales y responsables es parte del camino hacia un 2026 más sólido. Gracias por acompañarnos. Seguimos informando. Muy buenas tardes.